Ahí está. Es del primero. Ah, vale. Ok. Ok. Vamos a estar viendo esto. Pixie no es humano. Análisis psicológico de Manhunt. Vale. Por el canal Miss Paranoid. Vamos a ver. No tiene sonido. La licantropía clínica convierte a Pixie en una bestia, pero hay más todavía en esa mente retorcida que contribuye a su depravación. En este video intentaré descifrar cada capa de su psicopatología con la poca información que el juego nos proporciona. El juego nos muestra a Pixie como un monstruo depravado, pero antes de convertirse Oli, Janel. Espero te diviertas. Bienvenida al directo. en un asesino caníbal en Manhunt, Pixie fue una persona. Lo que sabemos de este personaje antes de los eventos de Manhunt es bastante limitado. Un fan le escribió a Cristian Cantamesa, parte del equipo que trajo a la vida estos juegos, y le preguntó sobre Pixie, a lo que Cantamesa respondió: Pixie era otro participante, así como James Earl Cash. Sin hogar y con problemas mentales, fue traumatizado y desfigurado durante la cacería. En vez de ejecutarlo, Starkweather decidió convertir a este pobre hombre en una herramienta más de su retorcido circo de los horrores. Pixie es un producto más de las cacerías. Su enfermedad mental y pasado problemático lo hacen una figura aún más trágica. Y en esta corta pero detallada respuesta, Nadie. Imaginación de las demás personas depravadas. ¿Qué carajo? varias cosas pueden revelarse. Starkweather encontró a Pixie en un estado de vulnerabilidad, sin un hogar y seguramente sin ningún tipo de círculo de apoyo. Para Lionel era un vagabundo más que nadie va a extrañar. Sin embargo, Pixie no era un simple cazador. Era alguien que tendría protagonismo en una de las tantas cacerías que Starkweather había planeado. Y sabemos que este tipo investiga y se informa sobre la persona que va a utilizar. O al menos eso es lo que hizo con James, y voy a asumir... Pero, a ver, Starkweather se supone que es como... Es que, a ver, yo no le sé mucho a Manhunt, Fanta, pero más o menos el mundo de Manhunt, ¿qué es? O sea, ¿el tipo rico reúne un montón de gente para que se masacren entre ellos? ¿Cómo funciona el mundo de Manhunt? Que no le sé mucho a lore. que también lo hizo con Pixie. Tendría que ser alguien que asegurara un buen show, que no fuera tan fácil de eliminar del plano de los vivos. Acá podría ser porque era una persona evidentemente corpulenta y Starkweather, en resumen, es un director de cine. Entiendo, es ese tipo de gente. Vale. también por el simple sadismo de ver a una persona con evidentes problemas mentales pasar por un infierno así. Cuando Pixie logra sobrevivir al espectáculo depravado de Starkweather, con visibles marcas, desfiguraciones y un trauma profundo, Lionel decide que lo quiere conservar porque piensa que le va a ser de utilidad. Y así sucede. Pixie se convierte en... A ver, es que teniendo un tipo así, fuera de hueveo, al menos en este mundo, debe ser una atracción increíble. Y más considerando el hecho de que, claro, al menos lo que te está explicando es que el tipo tiene una alta resistencia a todo tipo de cosas. Así que, damn. la estrella de al menos un par de sus películas. Y Cash, el prota, es un preso que lo iban a matar, pero Starkweather lo salvó con corrupción de jueces, para que sea prota de su película Manhunt. Así, sí, así se llama la película como el juego. Ah, vale. Entonces, básicamente, Manhunt es la historia de, yo qué sé, una producción como que de juego del miedo por parte de un director snuff que hace este tipo de cosas. Interesante. Pixie era el predecesor de Cash. En la wiki se menciona, aunque sin fuentes, que una vez que Pixie se hizo más complicado de manejar, me recuerda a Outlast, me gusta... No, mira, es que no es tanto como Outlast, porque en Outlast me parece que todo va relacionado con una secta, o sea, con un culto o algo. Entonces, claro, acá no es tanto un culto, acá simplemente es un tipo depravado hasta la médula, que yo qué sé, reúne personas como el tipo este, y pues eso, las hace formar parte de sus películas snuff.
Mano, te estoy diciendo, en esa ciudad todos están tan mal que el más cuerdo son solo dos. Una reportera y el mismo prota. No, sí me imagino. Simplemente lo dejaron encadenado en el ático y le alimentaban exclusivamente con restos de las víctimas de las películas Snuff the Lionel. Pero dadas las facultades ya limitadas de este individuo, me es difícil creer que no lo tuvieran en algún tipo de cautiverio o vigilancia desde antes. Lo que sí podría haber sucedido es que pasara de un encierro horrendo Va a estar durará por milenios, Janel, así que métete. a lo que vemos en el juego. Encerrado y aislado, encadenado, rodeado de sus propios desechos humanos, sin ningún tipo de vista hacia el exterior. Su único contacto son los Cerberus, que le llevan comida y que claramente, a pesar de ser gente Entiendo, o sea, básicamente lo torturaron psicológica y físicamente a tal punto que eso, perdió todo rastro de humanidad posible. Oye, man, el Pixie está muy turbio, weón. La historia es que un director salva a un preso para que sea su actor. Básicamente nosotros somos actores de una película snuff y matas a toda la ciudad con tal de tener tu libertad. Ah, vale. El director lo hace por gusto, porque este juego está conectado con el universo 3D de GTA. De hecho, fíjate, en el director, ¿no te recuerda a cierto director de Vice City? Sí, un poco sí. Ah, bueno, a ver, esto es de Rockstar, así que algo de conexión deben tener. nada, se ve que les incomoda, les asquea. Da miedo acercarse a él, no solo por su apariencia, sino por todo lo que le han visto hacer. El aislamiento extremo al que fue sometido, la privacidad. Es que claro, cuando sometes a alguien a tal escenario, a tales torturas, claro, ¿qué le puede quedar de humanidad al tipo ¿sabes? Sensorial prolongada a la que fue expuesto, al menos visual y auditivamente, pueden causar alteraciones de la percepción de la realidad. Y si Pixie ya traía algún rasgo o problemática cognitiva desde antes, pues esto solo le reforzó lo que ya traía y generó más dificultades. Y vaya que sí fueron dificultades. Es imposible ignorar que Pixie luce como una especie de cerdo antropomorfo. No lleva ropa excepto por la cabeza de un cerdo a modo de máscara y vendas que probablemente cubran heridas recientes. Pero no solo eso, Dice, el director tenía tanto poder que compró a todos los policías, exmilitares, guerrillas, pandilleros y medios de comunicación. Verga, o sea que este tipo literalmente tiene un elenco entero de personas para su... Pues eso, para sus fetiches, supongo, en películas. ¿No era una organización malvada en Outlast que volvían a personas que necesitaban ayuda y los transformaban en monstruos? Una cosa así. Sí, suena como un cerdo. Detengámonos un momento a analizar los poquísimos diálogos que tiene. Pixie's angry! Angry! Stop! Not fair! Stop! No more! Pixie's home! Pixie forgot why here! Pixie bored, going home. Go to bed and sleep. Pixie not play no more. Claro, entonces con esto creo que te das un poco de contexto, qué clase de persona o al menos el estado mental de Pixie. Que yo, o sea, yo de Pixie sabía que era una persona, pero no sabía... o sea, yo pensé que era un loquito nada más. No pensé que lo habían degenerado tanto para llegar a esto. Aquí hay dos cosas a notar. Uno, casi todos sus diálogos incluyen chillidos, y eso lo hace especialmente perturbante. Y dos, no parece tener buenas habilidades de comunicación. Este punto es muy importante y lo explicaré después. Hablemos primero del punto 1. ¿Pixie se cree un cerdo? No podemos entrar en su mente, pero viendo que elige tener esta apariencia, esa actitud y esa forma de comunicación... Ahí cuando puedas, Fanta, me mandas el juego, que de verdad quiero jugarlo. Quiero jugar este puto juego. Usted mándelo, Fanta.
Mándemelo por privado. Supondría que su intención es representar a uno. Y suponiendo que sí acertemos con que se crea un cerdo, entonces Pixie presenta una idea delirante. Y el delirio lo podemos encontrar en todo el espectro de los trastornos psicóticos y también en la bipolaridad. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad y se presenta por medio de alucinaciones y delirios, que son falsas creencias que la persona cree firmemente aunque no tengan sentido. Los trastornos psicóticos son muchos y se diferencian entre sí por varios factores, como la duración de la psicosis, consumo de sustancias, enfermedades médicas, etc. Como no tenemos nada de esta información, simplemente dejémoslo en que el cerdito tiene un trastorno psicótico y ya. Ahora bien, hay algunos conceptos que no son clínicos. ¿Pixie es un Therian? Con razón. Ni han sido reconocidos en el DSM como trastornos debido a que hay pocos casos estudiados al respecto. Pero creo que está interesante mencionarlos. Por ejemplo, tenemos la licantropía clínica. Sí, licantropía. Existe ese término de forma... Sí, no, esto sí existe. No mitológica, en que la persona tiene este delirio de estar transformándose o que ya se transformó en un animal. Pueden tener alucinaciones sobre cambios en su cuerpo, somatizar esto mismo, caminar en 4 patas, hacer el ruido. Puta madre, esto... y justo estamos con la mamada de los Therians. Justo estamos con esa mamada, Dios santo. Mamá, un Therian me mordió. Ahora me convertiré en uno. Del animal en cuestión, etc. Pixie no se porta full como un animal porque camina sobre sus 2 pies y habla un poquito, pero este término sería lo más cercano a lo que vemos en pantalla con este personaje. Entiendo, Fanta, puro sigilo. Puro sigilo, ¿vale? A ver, es que claro, este es un juego dentro de todo muy realista, el de Manhunt. Al menos en el sentido de, vale, si te acuchillan, nada de que te curas, papito, acá te mueres. ¡Pero Miss! Ahí dice licantropía y eso es de los lobos, ¡tú estás mal! Pues, ¿qué te digo? Se popularizó tanto este término que decidieron aplicarlo a otros casos que incluyen otros animales. Hay un término más actual llamado zoantropía, que ya es más general y hace más sentido, pero por alguna razón en algunas partes usan licantropía clínica y en otras zoantropía, y pues yo qué sé, usa el que tú quieras. Luego tenemos el punto 2. La forma de hablar que tiene es... Es que claro, el lenguaje de Pixie, si se dan cuenta, es en tercera persona. Es como de Pixie ya no quiere jugar, Pixie esto, Pixie otro. Entonces, claro, a nivel psicológico, eso te da una idea de que al menos el tipo, pues eso, no sé, o sea, está demasiado turbio la mierda, está demasiado turbia. Confirmado, los Therians son enfermos mentales. Sí, si ven un Therian, patéenlo. Muy limitada y con dificultad para expresar ideas complejas o frases completas. Esto nos puede indicar que Pixie tiene un problema cognitivo. Acá hay muchos factores, pero vamos a dividirlo en las 2 vertientes que me parecen más factibles dado su contexto. 1. Pixie presenta discapacidad intelectual. Erróneamente se cree que la discapacidad intelectual se mide solamente midiendo el cociente intelectual, pero hay... Sí, de hecho, no. Hay muchos factores que determinan tu inteligencia. que evaluar el funcionamiento adaptativo, o sea, cómo se desenvuelve en su vida diaria y laboral. Pixie está en una situación atípica, pero vamos a ver su comportamiento. Puede hablar, se expresa con frases cortas. Pixie forgot why here. Es un lenguaje funcional, aunque limitado. Tiene algo de razonamiento causal. Entiende que si se para en esta reja de aquí, se puede caer. Y sí, luego se le olvida y se cae de todas formas, pero pues hubo un poco de conciencia con eso, así que le voy a dar el punto. Busca activamente a su presa, o sea, establece metas, tiene algún tipo de perseverancia, hay permanencia del objeto, usa el entorno. Entonces hay cierta conciencia del mismo. Se comunica en tercera persona. Esto como que es un estereotipo porque... Puede ser eso,
O quizá puede ser simplemente como los animales en el aspecto psicológico. Por ejemplo, los animales, sobre todo los cazadores, cuando están en un entorno el cual ya conocen, el cual pues eso, día a día viven cazando presas, lo único que entiende, al menos en el sentido de Pixie, puede ser que sí, tenga desarrollada su inteligencia, pues eso, su inteligencia cognitiva y todo eso, pero puede ser porque simplemente se adaptó a ese tipo de ambientes, en el sentido de, claro, para capturar a mi presa debo hacer esto, debo utilizar el entorno, debo buscarlo, debo seguir ciertas pautas, o sea, es eso, es simplemente como que la mente de Pixie, como tal, se adapta al entorno, se adapta para, pues eso, cazar a sus presas, conseguir comida o sobrevivir simplemente. O por mera diversión puede hacer. ¿Realmente hablar en tercera persona no es una señal exclusiva de discapacidad intelectual? Podría haber, por ejemplo, alguna despersonalización. ¿Se le olvida dónde está o para qué está haciendo las cosas? Esto tampoco es una señal directa. Podría ser relacionado a su mismo delirio, la confusión mental. Hay diferentes niveles en los que más o menos se puede ver el nivel de discapacidad intelectual que va de leve a profundo. Dado lo anterior, para mí Pixie podría ubicarse entre nivel grave y moderado, ya que nos falta mucho contexto. No es tanto para cumplir funciones básicas, es para eso, lograr hacer acciones que te hagan sobrevivir en el entorno en el que estás. Por ejemplo, para nosotros posiblemente el entorno de Pixie sea uno muy turbio toda la cosa, pero para Pixie es un entorno en el cual lleva toda su vida viviendo. Entonces para él es la cotidianidad. Y 2. La otra razón por la cual presenta problemas cognitivos estaría más relacionado a su psicosis y esté presentando un deterioro cognitivo como consecuencia de su constante delirio y todos los horrores que ha pasado. Al combinar ambas cosas, incluso podría estar a un nivel moderado de discapacidad intelectual. ¿Qué se hace? Se le castra. Listo, fin. Pero el delirio tan grave que tiene afecta directamente la adaptabilidad a su entorno. Así que ahora, a grandes rasgos, tenemos un bosquejo de más o menos qué onda con Pixie antes de los eventos de Manhunt. Pero un momento, ¿cómo llegó a creerse un cerdo? Starkweather no solo encontró un tipo con problemas mentales, sino que lo sometió a un proceso de deshumanización. Muy honestamente, no creo que Lionel supiera lo que estaba haciendo. Él hacía lo que le parecía lo más conveniente y ya, pero sea cual sea la razón, lo hizo. Pero entendamos qué es el concepto de deshumanización. Es un proceso psicológico y social en que se empieza a ver a una persona o grupo como si no fuera completamente humana. Y a ver, Starkweather ve a todo el mundo así, pero en el caso de Pixie, esta percepción se movió hacia los demás, incluso él mismo. Ya mencionamos el confinamiento, que por sí solo le pudo desatar aún más la psicosis que... El Digma es un VTuber que piensa, increíble. A ver, tampoco es como que sepa mucho, digo esto en base a quizá cuestiones lógicas nada más, no lo hago porque sepa de psicología, de más que posiblemente me esté equivocando, ¿sabes? Yo no estudié esto. tenía, pero además de eso, si nos ponemos a observar el trato y los patrones de estímulos, básicamente Starkweather reforzó la asociación cerdo igual identidad. Al ser un show, no es descabellado pensar que Starkweather o alguno de sus subordinados pensó que sería atractivo para sus clientes el darle a quien solía ser Pixie la identidad de un cerdo. Crearon un personaje y todo esto evolucionó a alimentar un delirio de zoantropía. Las personas con rasgos psicóticos y discapacidad intelectual pueden ser susceptibles a la manipulación y esto puede explicar al menos los inicios de su carrera y el por qué poco a poco empezó a adoptar esta nueva identidad de cerdo. Aunque también esto podría venir desde antes con una historia de vida que propiciase algo así. El único contexto que tengo es el trato inhumano de Starkweather hacia él, por lo tanto me iré por esa idea. Claro, esto puede ser a base de suposiciones, porque como tal Pixie tiene lore, o sea, tiene un lore anterior a ser Pixie, tipo, o sea, sí,
dijeron acá que es como que un don nadie, como tal, el Pixie, pero como tal no tiene historia, ¿o sí, Fanta? En algunos contextos se asocia al cerdo con suciedad, con inmoralidad, pereza, libertinaje. ¿Y qué pasa? Pues a Pixie lo tratan más o menos como tratarían a un cerdo en manos de gente insensible. Y luego, sus únicos momentos libres era cuando lo soltaban para hacer las cacerías en las películas Snuff the Lionel. Imagínate esa conexión condicionada que se formó. Libertad igual masacre igual a... Es que claro, es eso, básicamente esa es la forma de sobrevivir de Pixie. Pixie básicamente entiende que si sigue haciendo masacres, que si se sigue comportando de esa manera, que si sigue, por así decirlo, su realidad normal, pues técnicamente va a obtener una recompensa, que es ser libre, o sea, ser, dentro de todo, vivir un poco de la libertad la cual le niegan. agradable. Aunque son pocos, sus diálogos dan mucha cosa, porque más allá de mostrarnos algún problema cognitivo, Pixie's gonna suck your guts! y al escuchar esto, nos damos cuenta lo mucho que disfruta hacer daño. Parece que es su única motivación, el ejecutar a gente y dañarla. Se hizo la estrella de estas películas macabras por algo. Se adaptó muy bien a ese papel que le impusieron, aunque no sabemos cuánto le haya tomado, eso sí. También cabe mencionar que Pixie es un caníbal, pero no hay indicios de que sienta excitación sexosa al comer carne humana. Su canibalismo parece más Es algo que Tablos diría. Esencia. una compulsión animalística a causa de los métodos de Starkweather y su mismo delirio. Entonces, para mí, su violencia es un performance, como si siguiera un guión que le enseñaron, un guión al... Es que claro, puede ser eso. O también puede ser que Mayweather, al ver que, claro, Pixie se comporta de tal manera, o que hace, o le complace en las películas que realiza, yo que sé, haciendo actos deleznables o haciendo actos que son propios de un contenido de este material, a lo mejor Mayweather puede recompensarlo de alguna manera. Entonces, claro, Pixie podría entender también que entre más cosas así haga, por ejemplo, lo de las tripas o qué sé yo, quizá viene una recompensa aún mayor. Podría ser eso. O también puede jugar en el espectro de, pues, simplemente es un enfermo mental que le gusta el sadismo, que es sadista. Puede ser eso, simplemente. que ya está demasiado acostumbrado y ahora es el mismo, un guión que ahora es su única realidad. Viendo un par de sus diálogos, es muy notorio que no está consciente que él también es un mortal, un peón más. Percibí esto cuando en la cacería de James, en los últimos niveles del juego, Pixie quiere hacer Rage Quit. Y sí, se va a su ático, como si con esta acción ya de pronto las cosas pudiesen parar. Y quizá en el pasado sí sucedía así, y por su papel de estrella, pues le daba... Esto me trae tantos recuerdos del lore de unos... mierda... de unos MD... mis viejos Oxe, vale. Ulala, es como Nicolas Cage, actor del método, exacto. el beneficio de retirarse cuando quisiera, ya que era más valioso vivo que muerto. Pero ahora no es precisamente el concepto de película que él tiene. A lo que voy es... no me parece que Pixie... Es que claro, al menos con el prota, es la primera vez que ponte tú a Pixie, pues sufrió algún tipo de daño, o ya no le gustó las cosas que estaban pasando. Entonces, claro, en su mente entiende que el único refugio que tiene es el ático, o sea, el lugar donde, pues ya al final de sus matanzas o al final de todo, va y las cosas siguen con su normalidad. Pero claro, cuando el prota, por así decirlo, lo sigue atacando, lo vence y toda la cosa, eso ya altera la realidad de Pixie y no entiende cómo es que en su lugar seguro aún así esté recibiendo daño. Puede ser eso, o sea, oye, fuera de huevo, es bastante interesante el lore,
Es bastante interesante esta mierda. Realmente entienda lo atroz y exageradamente perturbante que es todo lo que está haciendo. Es como si se hubiese tragado su humanidad junto a los restos humanos con los que lo alimentaban. Rockstar lo diseñó para que lo viéramos como 1, un monstruo, 2, un animal y 3, una amenaza. Esto cambia nuestra percepción porque Pixie también es una persona con problemas mentales desde el inicio, capturada y torturada, condicionada para ser violenta, una víctima. Entonces, ya con todo este contexto... Es que claro, es una víctima en un mundo muy de mierda. Porque claro, si esta cosa pasa a vista de todos o bajo el conocimiento de muchas personas, claro, se te da a entender de que este mundo... ¡Ay, Dios! ¿Tú qué piensas? ¿Es Pixie realmente un monstruo natural o el producto de... Es que a ciencia cierta no sabemos. O sea, podemos decir que es una víctima por todos los tratos y las cosas que ha vivido. Y quizá por su aspecto psicológico de que, claro, al hacerlo vivir esto... Pues en cierta parte lo hicieron sádico y toda la cosa. Pero nadie quita que en el pasado quizá pudo haber sido, en verdad, qué sé yo, un asesino, alguien igual o peor de la gente que se reúne en las películas Snuff de Mayweather. O sea, no sabemos a ciencia cierta. Solo sabemos por las cosas que dentro de todo, al menos cuenta el lore. Y miren que yo no sé mucho del lore. Starkweather. El final de Pixie no es alentador. Al pobre diablo se le olvida que pararse en esas rejillas no es buena idea. Se queda colgado y James le mocha las manos con la sierra y termina cayendo a su muerte. ¿Pero realmente había otra opción para él? ¿Realmente una persona con tantos problemas habría sido capaz de readaptarse a la sociedad? Gracias, 15. Rehabilitar a alguien como Pixie es un terreno... No, yo genuinamente no creo que se pueda rehabilitar a alguien así. Es que tengan en cuenta esto, destrozar la mente humana es un proceso largo, es un proceso tortuoso. Y claro, al menos con el aspecto de Pixie, cómo se comporta y todo, hay muy pocos signos de que Pixie pueda volver a ser una persona normal. En caso de, en algún punto, haber sido una persona normal. O pantanoso. En casos así, lo primero que evalúa el sistema legal es la capacidad de discernimiento. Pixie, con su delirio de ser un animal y su historial lleno de sangre, probablemente sería declarado inamputable. Es decir, no se le consideraría responsable penalmente por su deterioro mental tan grande. Pero eso no significa libertad. En la vida real, alguien así terminaría en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, al menos en un país competente. Sí, o sea, eso en un país del primer mundo. Aquí es como de, oh, bueno, señor Pixie, como no hay pruebas y como usted está loquito, puede irse. El problema es que las tasas de reintegración para casos como el suyo son casi... Charlie podría rehabilitarlo, joder, claro que sí. nulas. La paradoja es que Pixie sí fue víctima de Starkweather, del abandono de la sociedad, etc. Pero eso no anula el daño que causó. Esto es un doble estatus. Peligroso para otros, pero vulnerable en sí mismo. Entonces, ¿merecía Pixie una segunda oportunidad? La respuesta incómoda es que, en términos humanos quizás sí, pero en términos prácticos... Es que claro, en términos prácticos eso es imposible. Porque es que si lo llevamos a la realidad, ¿cómo puedes moldear la mente de una persona que básicamente ve en el asesinato, en las torturas, básicamente en un montón de cosas deleznables, ve algo positivo, ve algo de recompensa, ve algo incluso de cotidianidad, a que todas esas cosas, todo lo que por lo cual vivió o sobrevivió tanto tiempo, es tan mal? Entonces, claro, es prácticamente... No sé si imposible, pero muy, muy difícil sí es. Era un riesgo inmanejable. Esto nos lleva a algo muy duro. Pixie es un caso extremo de lo peor de la indiferencia y crueldad humana hacia las personas con problemas mentales y sin hogar. Muy importante mencionar que narrativas como estas estigmatizan muchísimo los trastornos mentales y a la gente que Eso es verdad. Eso es verdad.
los padece. No por tener esquizofrenia u otro trastorno psicótico vas a parar a algo así. No obstante, estas mismas narrativas pueden usarse para abrir la conversación e intentar educar un poco en el proceso para dejar de ser tan bestias. Así de bestias como Crash y Starkweather, que son otros monstruos, pero de otro sabor. Y sí,